Segundo bloque en Unidiversidad de Noticias. Seguimos hasta las 22 por el canal 30 de la TDA, canal 22 en Super Canal HD. Todos los contenidos que vas a vivir a lo largo de esta hora, si querés volver a verlos, www.unidiversidad.com.ar. Momento de nuestra columna con nuestro especialista en economía. Es así, vamos a hablar con José Vargas. El martes ustedes saben que hablamos de economía y lo tenemos a él. José, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Especialista para, sobre todo, sacarnos por ahí algunas dudas que nos surgen con respecto a ciertos temas. Tenemos que hablar de inflación nuevamente, José, me parece. Sí, tenemos que hablar de inflación porque Argentina es un país inflacionario y según los últimos datos de organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, en sus informes, sitúa a la Argentina dentro de los países, de los 10 países más inflacionarios en el mundo. Si uno hace un promedio de los últimos 9 años en Argentina, por año en promedio hemos tenido una inflación del 27%, teniendo en cuenta que en el año 2016 superó el 40% y se estima que para este año, más allá de la meta oficial, estemos nuevamente superando el 20%. Esto es un problema porque estamos en un ranking, en un top 10 con países como Venezuela, como Ghana, como Sudán, que esto no ayuda a la Argentina para intentar insertarse en el resto del mundo. Es un problema grave el que tiene Argentina con la inflación y dentro de estos organismos internacionales estamos rankeados dentro de un top 10 que quizás para otro tipo de variables puede ser muy bueno, pero para la inflación es muy malo. En las últimas horas se conocieron datos del desempleo en la Argentina y también específicamente en Mendoza. Sí, así es. El INDEC dio a conocer en la jornada de hoy, en el Gran Mendoza específicamente, cuál es la tasa de desempleo. En la provincia de Mendoza bajó casi al 2,5%. Esto es muy bueno porque en el último trimestre del 2016, comparado con el último del 2017, que es el que se publicó, ha bajado casi un punto porque a fines del 2016 estaba en el 3,3%. Esto es muy bueno para la provincia de Mendoza. También a nivel nacional ha bajado comparado con el trimestre anterior y comparado con el año anterior. Estamos hablando de, en Argentina, un 7,2%. Sigue siendo un número relativamente alto, pero es muy buena noticia que trimestre a trimestre venga bajando y que interanualmente también venga bajando. Bueno, ahora nos vamos a ir a un tema que no tengo idea y por eso te pregunto. ¿La tecnología financiera y también la teoría del tomate puede ser? Sí, puede ser, porque en Argentina está empezando a llegar conjuntamente con las criptomonedas, estas monedas virtuales como los Bitcoin, están llegando los fintech, que son tecnología financiera en español, la palabra está en inglés. Son empresas virtuales que empiezan a ofrecer los mismos servicios que ofrecen las entidades bancarias. Todo apunta a la tecnología a mediano y largo plazo. Evidentemente, por ahora es un crecimiento muy pequeño, pero es muy seguro que en el cortísimo plazo esto tenga un crecimiento exponencial. Los bancos por ahora están preocupados, le han pedido intervención al Banco Central y el Banco Central dice que esto es como la teoría del tomate. Hay que dejar que en un primer momento empiece a crecer para poder distinguir si realmente es una planta de tomate o si son yuyos. Y evidentemente a partir de ahí hay que colocar una guía. Este es el paralelismo que hace el vicepresidente del Banco Central. Es muy incipiente el crecimiento de estas compañías financieras tecnológicas. Hay que dejar pasar un tiempo y ver si realmente funcionan en el mercado para que después intervenga el Banco Central. Por ahora los bancos están alertas, no tienen demasiado temor, pero está claro que a la larga van a terminar imponiéndose en el mercado. En la cumbre del G20 en Buenos Aires se habló de las criptomonedas y hasta tuvieron una visión un poco más crítica con respecto a este tema. ¿Por qué se da esa situación? Bueno, en principio las monedas virtuales, que no solamente están los bitcoins, hay varias criptomonedas, tiene un problema fundamental, primero y principal, que la mayoría de los usuarios queden en el anonimato cuando hay transacciones. Son transacciones a través de lotes de números, no juegan las entidades bancarias directamente, no aparecen números de identificación de las personas y muchas veces se hacen transacciones entre apps de celulares que normalmente se llaman billeteras virtuales. Claro. Se mal utilizó en el último tiempo para secuestros virtuales o también para terrorismo virtual, fundamentalmente en entidades bancarias en Europa, principalmente en España. Por esto, los hackers utilizan este tipo de metodología porque saben que no queda registro. No hay ningún banco central en el mundo que los legisle y ahí empieza la preocupación. Claro. Ha tenido un crecimiento exponencial su cotización. Quien, por ejemplo, en el 2009 invirtió en bitcoins cuando se creó
y hoy decide venderlos, probablemente se haya hecho millonario de la forma en la que creció. El nivel de riesgo también es muy grande, por eso la preocupación de todos los países de que tenga alguna regulación para que esto no siga creciendo y empiece a generar algún tipo de problema en las entidades monetarias de cada uno de los países. Lo que pretenden de alguna manera es el control sobre esas transacciones. El control y regulación, porque evidentemente al no quedar ningún tipo de identificación termina siendo un problema muchas veces para estafas o terrorismo virtual, como se llama. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema que está vinculado directamente con la posibilidad de que seamos morosos y si nuestro sueldo se puede embargar o no. ¿Qué hay con respecto a ese tema? Bueno, con respecto a ese tema, el Poder Ejecutivo, a través del Presidente de la Nación, había enviado un proyecto de ley para posibilitar a través de lo que fue un decreto de necesidad y urgencia en su momento, que se le daba la posibilidad a las entidades bancarias o financieras de embargar las cuentas sueldo. Esto generó un malestar desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la sociedad, lo que hizo que tuviera que dar el gobierno marcha atrás, porque está claro que la oposición en este sentido le pidió que diera marcha atrás y está claro que se retiró ese artículo en particular, con lo cual las cuentas sueldo no pueden ser embargadas bajo ningún punto de vista. Es importante tener en cuenta ese dato, ¿no? Porque surge la duda y a partir de la consulta que te hacíamos estamos con más claridad en el tema. Claro, y solamente cuentas sueldo. Hay que diferenciar entre lo que son cajas de ahorro comunes, hay que diferenciar entre lo que son depósitos en pesos o a la vista y cuentas corrientes. Solo si está registrado como cuenta sueldo. Otro de los temas que se trató en el G20 o de las conclusiones fue una opinión crítica hacia cómo se maneja Donald Trump con respecto a su economía, que es bastante proteccionista y sobre todo cómo afecta a las economías del resto del mundo y sobre todo los que participaban en la cumbre del G20. Está claro que pretenden que se cambien las condiciones, ¿no? Sí, está totalmente claro. De hecho, el documento final apuntaba un poco a eso, a que Estados Unidos cambie sus condiciones. Estados Unidos fue siempre un país totalmente abierto al resto del mundo. En contadas ocasiones se volvió un poco proteccionista, pero Donald Trump piensa más como empresario que como político y esto lo ha llevado a, en estos momentos, ser mucho más proteccionista de lo que era normalmente Estados Unidos y desata una guerra comercial con países como Japón, con países como China. A nuestro país lo afecta fundamentalmente con esta protección que generó Estados Unidos con el acero y el pedido de Mauricio Macri o del ministro Duhovne para que levanten esas barreras porque nos complican económicamente la situación. Pero la preocupación generalizada del Grupo de los 20 es la guerra comercial que se puede llegar a desatar y que desde el punto de vista de la economía mundial puede llegar a traer consecuencias bastante graves. Muchísimas gracias, José. Gracias. Será hasta el próximo martes. Así pasaba nuestra columna de economía con el especialista José Vargas. Nos tenemos que ir a un corte, enseguida estamos de vuelta. Hola, hola, hola. Ariel, ¿me